Delitos establecidos por competencia local y federal. En México, los delitos están divididos entre delitos de fuero común, de competencia local, y delitos de fuero federal. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes penales aplicables, está determinada por la naturaleza del delito y el impacto que tienen sobre los bienes jurídicos locales y federales. Delitos de fuero común, competencia local, son aquellos que afectan bienes jurídicos protegidos por las leyes locales y son perseguidos por las autoridades estatales. Están regulados por los códigos penales estatales y son competencia de las fiscalías estatales. Ejemplos: homicidio y lesiones, robo común cuando afecta a bienes de federación, violencia familiar, delitos sexuales, violación, abuso sexual, acoso sexual, entre otros. Fraude, excepto si afecta a instituciones federales, amenazas y daño a propiedad ajena. Delitos de fuero federal, competencia federal, son aquellos que afectan bienes jurídicos protegidos por las leyes federales o cuya naturaleza afecta directamente al gobierno federal, la seguridad nacional o el comercio internacional. Son regulados por el Código Penal Federal y otras leyes federales y son investigados por la Fiscalía General de la República. Ejemplos: delincuencia organizada, tráfico de drogas y delitos contra la salud, lavado de dinero, delitos fiscales, evasión fiscal, defraudación fiscal, delitos electorales, trata de personas en ciertas modalidades de competencia federal, delitos aduaneros como contrabando, falsificación de moneda, territorio, uso indebido de armas de fuego y explosivos controlados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, secuestro en ciertas circunstancias como involucrar instituciones federales, delitos ambientales federales, como contaminación en cuerpos de agua protegidos por la Federación. Factores para determinar la competencia. Territorio. Si el delito ocurre en un estado específico, fuero común, o afecta a bienes nacionales, fuero federal. Naturaleza del bien jurídico protegido. Bienes locales versus federales. Norma aplicables. Si una ley local o federal regula la conducta. Tipo de sujeto involucrado. Si involucra autoridades o instituciones federales. Por ejemplo, un delito contra un funcionario federal. Conductas típicas antijurídicas establecidas por la ley penal cometidas por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se define en México por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como la organización de tres o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada. Este tipo de criminalidad es grave por su impacto en la seguridad pública, económica y social. Las conductas típicas antijurídicas relacionadas con la delincuencia organizada son aquellas que involucran actividades ilícitas altamente estructuradas y planificadas. Los principales delitos cometidos por organizaciones delictivas incluyen tráfico de drogas y delitos contra la salud, producción, transporte, almacenamiento y distribución de sustancias ilegales, cultivo de marihuana, amapola y otras plantas prohibidas, operación de laboratorios clandestinos, introducción de drogas al país u su exportación. Base legal: la Ley General de Salud y Código Penal Federal. Lavado de dinero: operaciones financieras y comerciales destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de actividades ilegales. Utilización de empresas, fachada, transacciones internacionales y compra de bienes para legitimar capital. Su base legal es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tráfico de armas: compra, venta, importación, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego y explosivos, modificación o alteración de armas. Base legal: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Secuestro: privación ilegal de la libertad con fines de lucro, venganza, intimidación o coerción. Mantenimiento de víctimas en cautiverio por tiempo
prolongar. Base legal. Ley General para prevenir y sancionar los delitos de materia de secuestro, extorsión, uso de violencia, intimidación o amenazas para obtener dinero, bienes o servicios, cobro de derecho de piso o a empresas particulares, base legal, Código Penal Federal y códigos penales estatales, trata de personas, capacitación, transporte, traslado, retención o recepción de personas con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, extracción de órganos, entre otros. Base legal, Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas. Delitos relacionados con la corrupción. Captación de funcionarios públicos para garantizar impunidad. Financiamiento ilícito de campañas políticas. Base legal. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Código Penal Federal. Delitos cibernéticos. Hackeo. Robo de datos personales y financieros. Extorsión digital y difusión de contenido ilícito. Base legal. Código Penal Federal y legislación aplicable en materia de tecnología. Estas conductas especialmente graves cuando las comete la delincuencia organizada, ya que su planeación y ejecución suelen implicar violencia sistemática, corrupción institucional y un impacto amplio en la sociedad. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite sanciones más severas para quienes participan en estas actividades, incluyendo penas de prisión más largas y medidas especiales de investigación y juzgamiento. Protocolos de investigación en el combate contra la delincuencia organizada. Estos protocolos buscan desarticular las estructuras criminales mediante la recolección de pruebas, la identificación de redes y la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales. Investigación y análisis de inteligencia, recopilación de información. Se recolecta información de diversas fuentes como informantes, interceptación de comunicaciones y análisis de patrones delictivos. Análisis de redes criminales. Se realiza en un mapeo de los integrantes, roles y jerarquías dentro de la organización, así como de sus conexiones entre otros grupos o aliados. Perfil criminal. A través del análisis criminológico se identifican los patrones de conducta, modus operandi y las áreas geográficas donde opera el grupo. Tecnologías avanzadas. Se emplean herramientas de vigilancia como cámaras, escuchas telefónicas y software para el rastreo de actividades financieras y cibernéticas. Coordinación interinstitucional e internacional. Colaboración entre agencias. En el ámbito nacional se fomenta la cooperación entre diferentes dependencias como la policía, las fiscalías, agencias de inteligencia y fuerzas militares. Cooperación internacional. Dado el carácter transnacional de muchas organizaciones criminales, es común la colaboración con organismos internacionales como Interpol, Europol y la ONU, así como con las autoridades de otros países. Tratados y convenios. Los acuerdos internacionales como la Convención de Palermo permiten la extradición, el intercambio de información y la creación de operativos conjuntos para capturar a los criminales. Métodos especiales de investigación. Infiltración. Utilización de agentes encubiertos para integrarse a las estructuras criminales y obtener información directa. Testigos protegidos y colaboradores. Se recurren a miembros arrepentidos o colaboradores de la organización que nos ofrecen información a cambio de protección o reducción de penas. Intervención de comunicaciones. Se autorizan escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos y otras comunicaciones para obtener pruebas. Seguimiento financiero. Investigación de rastreo de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas mediante el análisis de cuentas bancarias y transacciones y movimientos financieros. Preservación de evidencia y cadena de custodia. Recolección de pruebas. Los investigadores deben de documentar y almacenar la evidencia con precisión.
asegurando que siga la cadena de custodia para su admisión en los tribunales. Evidencia digital y forense. En los delitos cibernéticos, el uso de la información forense permite asegurar pruebas digitales sin alterar su contenido. Protocolo de custodia. Cada pieza de evidencia debe ser manejada por personal autorizado y registrado en todas las etapas de investigación. Protección y atención a víctimas y testigos. Programas de protección. Los testigos y las víctimas de la delincuencia organizada, especialmente quienes cooperan en la investigación, son resguardados mediante programas de protección, asistencia legal y psicológica. Se brindan servicios de apoyo a las víctimas y testigos para facilitar su participación en el proceso legal, sin poner en riesgo su bienestar, resguardando la identidad. En muchos casos se preserva la identidad de los testigos y víctimas para evitar represalias. Estrategias de detención y judicialización. Operativos conjuntos. Se planifican redadas y operativos con el objetivo de capturar a múltiples integrantes en un solo golpe para debilitar la organización. Confiscación de bienes. Se busca y decomisan activos financieros, inmuebles y otros bienes obtenidos ilícitamente, dificultando la continuidad de las operaciones del grupo. Asesoría legal y especializada. Se involucran fiscales y abogados con experiencia en casos de crimen organizado para fortalecer las acusaciones y asegurar una adecuada judicialización. Evaluación y mejoras en el proceso de investigación, retroalimentación y análisis. Las investigaciones previas son analizadas para identificar áreas de mejora y fortalecer los métodos de combate, actualización y capacitación. Los investigadores y fuerzas de seguridad reciben formación constante en las nuevas técnicas de investigación y los cambios de las leyes relacionadas. Incorporación de tecnologías emergentes. Se implementan nuevas herramientas tecnológicas y métodos de análisis que mejoran la recolección y procesamiento de datos. Participación especializada de órganos de control y seguridad para la delincuencia organizada. Esta participación implica la intervención de diversas entidades en tareas coordinadas que van desde la inteligencia y la prevención hasta la ejecución de acciones legales. Organismos de inteligencia y seguridad nacional. Análisis y recopilación de inteligencia. Los organismos de inteligencia como el Centro Nacional de Inteligencia en México recopilan y analizan información sobre estructuras y actividades en grupos criminales. Utilizan métodos de ciberinteligencia, vigilancia y recopilación de datos para identificar patrones delictivos y anticipar movimientos. Desarticulación de redes criminales. Mediante el seguimiento de los vínculos entre miembros de los grupos criminales y sus relaciones con entidades legales, estos organismos identifican y desmantelan redes operativas y logísticas de la delincuencia organizada. Fuerzas policiales especializadas. Divisiones de combate al crimen organizado. Muchas agencias de policía cuentan con divisiones específicas para delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y crimen cibernético. Estas divisiones tienen personal altamente entrenado y tecnología avanzada para realizar investigaciones complejas. Operaciones conjuntas y coordinadas. Las fuerzas policiales colaboran con otros organismos nacionales e internacionales para realizar operativos que debiliten las estructuras de las organizaciones criminales, incluyendo redadas, detenciones y decomiso de bienes. Unidades de investigación financiera, monitoreo, análisis de transacciones y financieras. La investigación financiera se especializa en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del territorio, del terrorismo. Monitorear movimientos financieros sospechosos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas
y emiten alertas a las autoridades correspondientes. Bloqueo y confiscación de activos. Estas unidades identifican y bloquean cuentas bancarias, bienes y otros activos financieros que estén asociados con la delincuencia organizada, afectando su capacidad de financiamiento. Fiscalías y ministerios públicos especializados. Judicialización de casos complejos. Las fiscalías especializadas cuentan con equipos de abogados legales que permiten casos de delincuencia organizada, garantizando que las investigaciones cumplan con los requisitos legales para obtener condenas efectivas. Protección de testigos y víctimas. En casos de crimen organizado, los testigos y víctimas pueden enfrentar riesgos significativos, por lo que estas unidades ofrecen programas. Autoridades penitenciarias especializadas. Control y monitoreo en centros de detención. Las autoridades penitenciarias implementan protocolos de alta seguridad para evitar que los integrantes de la delincuencia organizada continúen sus actividades desde dentro de los centros de reclusión. Segregación y monitoreo de los líderes criminales. Los líderes de organizaciones criminales reciben un tratamiento específico en las prisiones para evitar la comunicación con el exterior y la coordinación de delitos desde la prisión. Instituciones internacionales de cooperación y seguridad. Organismos internacionales como Interpol y Europol ofrecen apoyo en la recolección de información, extradición de criminales y realización de operativos conjuntos con otros países, acuerdos bilaterales y multilaterales. La cooperación entre países permite el intercambio de información y la realización de operativos en conjunto, lo que es esencial para combatir a los grupos que operan a nivel transnacional. Áreas de prevención y asistencia social, programas de prevención del delito y educación. Las instituciones de prevención trabajan en políticas para reducir las condiciones que propician el reclutamiento en organizaciones criminales, enfocándose en la educación, empleo y programas de intervención en comunidades de alto riesgo. Asistencia a víctimas. También colaboran en brindar apoyo psicológico, legal y económico a las víctimas de la delincuencia organizada, ayudando a mitigar el impulso en sus vidas y romper ciclos de violencia y vulnerabilidad. Organismos de control legislativo y judicial. Legislación contra el crimen organizado. Los congresos y parlamentos tienen un rol crucial en la creación y modificación de leyes que permitan actuar con firmeza frente a la delincuencia organizada, ajustando los marcos legales a a las realidades delictivas actuales. Control judicial y supervisión de procesos. Los tribunales supervisan que las acciones contra el crimen organizado respeten los derechos humanos y si se mantengan dentro de los marcos legales, evitando abuso de poder y garantizando un proceso justo. Colaboración de otros organismos en el combate de la delincuencia organizada. El combate a la delincuencia organizada en México requiere la colaboración de múltiples organismos y niveles de gobierno debido a la complejidad y alcance de las actividades criminales. Esta cooperación incluye instituciones de seguridad pública, justicia, inteligencia y coordinación internacional. General de la República. Es el principal organismo encargado de investigar y perseguir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, en el marco de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cuenta con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO, responsable de casos complejos como narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Guardia Nacional. Actúa en tareas de prevención y combate directo contra actividades de grupos delictivos. Realiza patrullajes, asegura cargamentos ilícitos y apoya en operaciones conjuntas con otros organismos. Sustituye a corporaciones policiales locales en zonas de alta violencia o con presencia insuficiente de autoridades. Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.
Combate al narcotráfico mediante erradicación de cultivos ilícitos, intercepción de cargamentos de drogas y resguardo de instalaciones estratégicas. Apoya en el desmantelamiento de grupos delictivos armados, como por ejemplo las operaciones para capturar líderes del narcotráfico. Secretaría de la Marina, SEMAR. Opera en regiones costeras y marítimas para combatir el tráfico de drogas, armas y personas. Realiza operaciones en alta mar para interceptar cargamentos ilícitos y proteger los puertos. Centro Nacional de Inteligencia. Proporciona inteligencia táctica y estratégica sobre las operaciones de grupos delictivos. Realiza actividades de monitoreo, análisis y prevención de amenazas a la seguridad nacional. Por ejemplo, la identificación de redes financieras de la delincuencia organizada. Policía Federal Ministerial. Brazo operativo de la FGR, encargado de ejecutar órdenes de aprehensión, cateos y desmantelamiento de redes criminales. Apoya investigaciones mediante recolección de evidencia y trabajo en campo. Unidad de Inteligencia Financiera. Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encarga de investigar movimientos financieros ilícitos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y evasión fiscal. Congela cuentas bancarias asociadas a organizaciones criminales. Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Investiga casos de corrupción relacionados con la delincuencia organizada, incluyendo cooptación de funcionarios públicos. Poder Judicial de la Federación. A través de los jueces y tribunales, garantiza el debido proceso y emite sentencias contra integrantes de la delincuencia organizada. Maneja juicios en el sistema de justicia penal acusatorio, incluyendo medidas como arraigo y prisión preventiva oficiosa. Secretarías estatales y municipales de seguridad pública. Colaboran con el gobierno federal en operativos conjuntos. Fortalecen capacidades locales para combatir el crimen organizado en coordinación con la federación. Organismos internacionales. Interpol apoya la captura de fugitivos y en el intercambio de información entre países. DEA colabora con México en operativos y análisis de redes de narcotráfico. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Proporciona asesoramiento y capacitación. Sociedad civil y sector privado. Denuncias ciudadanas, participación en programas de prevención y reconstrucción del tejido social. Sector bancario a través de la colaboración con la UIF para detectar operaciones inusuales. Mecanismos de coordinación. Mesas de seguridad. Espacios de diálogo y coordinación entre organismos locales, estatales y federales. Operativos conjuntos. Acciones coordinadas entre la Guardia Nacional, la FGR, SEDENA y SEMAR. Programas internacionales. Colaboración en capacitación, intercambio de inteligencia y fortalecimiento institucional. Marco jurídico en la aplicabilidad de la delincuencia organizada. Se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales, federales y tratados internacionales. Este marco regula las acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de las actividades de la delincuencia organizada. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece las bases para el combate de la delincuencia organizada. En el artículo 21 establece que la persecución de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su mando, con facultades para la investigación de la delincuencia organizada. Artículo 77. Otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada. Artículo 16. Permite medidas excepcionales como el arraigo en caso de delincuencia organizada, siempre bajo control judicial. Artículo 19.
Prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Código Penal Federal. Establece agravantes por ciertos delitos cuando son cometidos por grupos delictivos. Contempla sanciones más severas para líderes y miembros activos. Define penas específicas para delitos como el narcotráfico, terrorismo, falsificación de moneda y tráfico de armas. Código Nacional de Procedimientos Penales. La prisión preventiva oficiosa para delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. Medidas cautelares adicionales como la restricción de comunicaciones y vigilancia especial en centros penitenciarios. Técnicas de investigación avanzada como infiltración de agentes, simulación de operaciones y seguimiento de recursos financieros. Ley de Seguridad Nacional. Considera la delincuencia organizada como una amenaza a la seguridad nacional y permite la intervención de organismos como la Guardia Nacional, Sedena y SEMAR en su combate. Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Define el secuestro como un delito de alta prioridad relacionado con la delincuencia organizada, estableciendo sanciones agravantes para casos con violencia, participación en grupos organizados o afectación de menores de edad. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Establece sanciones severas para grupos organizados dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a detectar, investigar y congelar cuentas bancarias de grupos delictivos que cometen lavado de dinero. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Permite la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles para investigaciones relacionadas con delincuencia organizada bajo autorización judicial. Tratados internacionales. México es parte de diversos tratados que fortalecen el marco jurídico contra la delincuencia organizada, como pueden ser Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Establece estándares internacionales para combatir el crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de dinero. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países en temas de extradición, combate al narcotráfico y tráfico de armas. Normas penitenciarias. La Ley Nacional de Ejecución Penal regula las condiciones especiales de reclusión para líderes o integrantes de organizaciones criminales. Centros de reclusión de máxima seguridad para evitar fugas o reorganización de grupos criminales desde el interior. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Arraigo. Retención de un sospechoso hasta 80 días mientras se realiza la investigación. Técnicas avanzadas de investigación. Intervenciones de comunicaciones, agentes infiltrados y simulación de operaciones. Colaboración internacional. Participación en redes internacionales de intercambio de información. Aspectos críticos que han llevado al país a crímenes de la humanidad. Los crímenes de lesa humanidad se caracteriza por ser actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil, ya sea por motivos políticos, raciales, religiosos u otros. México, aunque no existe un reconocimiento formal a nivel judicial de que se haya cometido crímenes de lesa humanidad, diversos organismos nacionales e internacionales han señalado prácticas y contextos que podrían configurarlos. Impunidad sistémica. Es la falta de investigaciones efectivas, procesamientos judiciales y sanciones que han permitido que los delitos graves queden sin cargo. Impacto. Se
Se perpetúan violaciones graves a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Desapariciones forzadas. Es la privación de la libertad por parte de agentes del Estado o grupos que actúan en su tolerancia, negando información sobre el paradero de la víctima. Cifras oficiales: más de 110.000 personas desaparecidas según datos recientes. Gran parte de estos desaparecimientos son atribuidos a colusiones entre autoridades y grupos criminales. Aspecto crítico: la inacción o complicidad de las autoridades locales y federales. Tortura. Uso de la tortura como medio para obtener confesiones, castigar o intimidar. Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia generalizada contra las mujeres. Feminicidios y otras formas de violencia de género, muchas veces facilitadas por la impunidad y la falta de acción del Estado. Más de 10 feminicidios diarios en México. Falta de atención afectiva a las víctimas y negligencia en las investigaciones de estos casos. Impacto: pone en evidencia un patrón sistemático de violencia contra las mujeres. Intervención de la Corte Interamericana en el combate de la delincuencia organizada. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos no interviene directamente en el combate de la delincuencia organizada, ya que no es una instancia judicial penal, sino un órgano internacional encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en materia de derechos humanos en Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Garantías judiciales y debido proceso. En muchos casos, la lucha contra la delincuencia organizada ha derivado en violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estándares establecidos por la Corte IDH: el uso de las fuerzas debe ser proporcional, necesario y razonable. Las operaciones de seguridad deben respetar el derecho a la vida, integridad y libertad personal. En casos de militarización, el Estado debe garantizar que las Fuerzas Armadas respeten el marco de derechos humanos. Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La Corte IDH ha analizado numerosos casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en contextos de combate al crimen organizado, responsabilizando a los estados por falta de investigaciones eficaces e impunidad sistemática. Reparación integral a las víctimas. Cuando la Corte IDH encuentra responsabilidad estatal, ordena medidas de reparación que pueden incluir compensación económica a las víctimas, reformas legales para evitar la repetición de violaciones, capacitación de fuerzas de seguridad en derechos humanos y esclarecimiento de la verdad en casos de desaparición y ejecuciones.